Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Pues vamos a tratar de presentarles un proyecto de investigación que hemos estado envueltos durante los últimos 2 años y pues voy a tratar de hacerlo de la forma más amena posible. Como les decía, pues voy a compartir este proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación que ha estado auspiciado por la National Science Foundation, que como ustedes saben es la entidad norteamericana que básicamente auspicia los proyectos de investigación científica, y la mayoría de ustedes sabe que desde que Obama llegó al poder, pues el tema de cambio climático ha cogido un gran impulso. Así que nosotros pues ya estábamos insertados en ese tema y hemos seguido trabajando en él. Es un proyecto colaborativo también con el Servicio Forestal Federal, el US Forest Service, la Universidad de Puerto Rico y nuestro recinto, el Recinto de Ciencias Médicas. El proyecto ha sido denominado San Juan Ultra y tenemos una página web donde ustedes pueden conseguir toda la información relacionada no solo a nuestro proyecto, porque este es un proyecto compuesto por 30 investigadores de diferentes especialidades, pero ahí están las publicaciones y los documentos relacionados no solo a nuestro proyecto, sino a todos los proyectos que se han realizado bajo este programa. Básicamente nosotros presentamos una propuesta hace 2 años atrás que se titulaba San Juan, Puerto Rico, la sostenibilidad futura de una ciudad tropical. Así que nuestro énfasis está fundamentalmente puesto en la base de los ecosistemas urbanos y en la base de las ciudades tropicales. Básicamente la hipótesis de partida de nuestro trabajo es que la población y las comunidades más vulnerables a los cambios sociales y económicos y a los efectos ambientales, tales como inundaciones y cambios en los ecosistemas, son aquellas poblaciones con menos poder adquisitivo. Eso hasta ahora es lo que prevalece tanto en la literatura anglosajona como en la literatura hispana, y nosotros pues en cierta medida hemos querido trabajar con esa hipótesis como punto de partida y verificar si eso es correcto o no, al menos en el contexto de San Juan, Puerto Rico. Dentro de ese proyecto grande presentamos este proyecto específico, que es básicamente modelaje de la vulnerabilidad a las inundaciones, la salinidad y el ascenso del nivel del mar en la cuenca del río Piedra, que es la cuenca central de la ciudad de San Juan. El río Piedra, podemos decir, el principal río que pasa por el centro de la ciudad, y por lo tanto nuestro interés fue siempre medir el impacto del aumento del nivel del mar, de la salinidad y de las inundaciones en las poblaciones. Este proyecto lo definimos básicamente como un proyecto de tipo socioambiental, ¿no? Es decir, tenemos variables ambientales y variables también sociales. Esta es la cuenca del río Piedra en San Juan, Puerto Rico. Básicamente los puntos verdes son los puntos que finalmente nosotros utilizamos como puntos o centroides para los muestreos, y pueden ver las subcuencas delineadas por las líneas verdes de la cuenca del río Piedra. Esta es la ciudad de San Juan y esta es la cuenca del río Piedras con todos sus tributarios, y esta es la red de puntos de muestreo que nosotros desarrollamos para finalmente terminar con una red de unos 13 puntos de muestreo que estaban asociados a diferentes comunidades. Los criterios que utilizamos para el diseño del muestreo son básicamente estos: la densidad poblacional, el ingreso, la clase social, la localización del punto de muestreo dentro de un radio de medio kilómetro del cauce del río, el nivel topográfico, bajo, mediano, alto, la accesibilidad a los puntos, las condiciones físicas, áreas inundables, geología, cobertura forestal, áreas verdes, desarrollo urbano y actividades económicas frente a puntos. Básicamente, en esa red de 70 puntos, nosotros identificamos que cumplían con al menos 3 de estos criterios, y sobre esa base, pues, escogimos los puntos de muestreo finales. Finalmente, para hacer la asociación con comunidades, porque el eje central de este proyecto son las comunidades, es el objeto de estudio central. Básicamente, si observan aquí, pueden ver los nombres de las diferentes comunidades que estuvimos trabajando y asociando con esos puntos de muestreo,
de las cuales tenemos prácticamente 9 comunidades de diferentes niveles socioeconómicos dentro de la cuenca y 3 comunidades que nos sirvieron como comunidades control fuera de la cuenca hidrográfica. ¿Por qué la cuenca? Es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? ¿Por qué escogemos comunidad de análisis una cuenca dentro de un sistema urbano? Pues de forma interesante lo hicimos un poco porque entendíamos que trabajar con toda la escala de la ciudad era bastante complicado para el tipo de proyecto que nos habíamos planteado, y también porque queríamos establecer cierto nivel de asociación entre una delimitación natural con fenómenos sociourbanos. Determinamos el tamaño de la muestra de población. Básicamente en el área de estudio hay unos 92.513 personas, y utilizando un programa que se llama EpiInfo, que es un programa de epidemiología, establecimos el tamaño final de la muestra sobre la base de bloques censales, y la muestra final fueron 427 personas representadas en 16 bloques censales. O sea que estamos trabajando como unidad base de los bloques censales. Para poder llevar a cabo este estudio, nosotros desarrollamos entonces un cuestionario. Este cuestionario se componía básicamente de unas 30 preguntas en las cuales nosotros queríamos medir a través de ese cuestionario la percepción a la vulnerabilidad que tenía la población. Es decir, que en este proyecto nos estábamos planteando no solo el concepto de vulnerabilidad física, de cuán vulnerable es realmente la persona, sino también incorporar a la fórmula cuán vulnerable la persona sentía que era. Así que básicamente para eso desarrollamos un cuestionario que tuvimos la oportunidad de validar con un proyecto piloto y implementarlo sobre el terreno. En el caso nuestro de la universidad, siendo esto una investigación académica, nosotros tenemos que pasar por un comité de sujetos humanos para la investigación, lo cual son ellos los que nos dan la autorización y la validez para llevar a cabo nuestro estudio. Ese comité se llama en inglés IRB, que son los comités que aprueban este proyecto, y esta es la aprobación final del estudio cuando lo dieron en mayo del 2010. 5/27 del 2010 nos dieron la aprobación para llevar a cabo el proyecto. Y este dato lo traigo porque es sumamente importante que los proyectos que tienen que ver con sujetos humanos se sepa que se cumple con la rigurosidad legal y con la rigurosidad científica para poder entrar en contacto con las personas que se están estudiando. Ok, un poco los conceptos y los términos trabajados, de los cuales la mayoría de ustedes los conocen. Vulnerabilidad, la vulnerabilidad, comenzando con la definición de vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social es aquella que se produce como consecuencia de determinantes sociales como la edad, la salud del ingreso o la distancia al centro de peligro. Y el concepto típico de vulnerabilidad física, que es el concepto que asociamos a un ente de peligro o al acontecimiento de un evento peligroso. Percepción, efecto de percibir. Ya todos sabemos que la percepción varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista estadístico, trabajamos fundamentalmente con las geoestadísticas sobre la base de las regresiones y sobre la base de las interpolaciones. Fueron los dos métodos geoestadísticos que más utilizamos desde el punto de vista de procesar la data y analizar las relaciones entre las variables. Concepto de cambio climático, que es un concepto muy debatido, pues nosotros acogimos la definición que daba la Organización Mundial de Meteorología, porque ese concepto incluía el impacto no solo causado por el ser humano, sino también variaciones naturales dentro del planeta Tierra. El tema de ascenso del nivel del mar, el tema de las inundaciones y de la salinidad, pues son básicamente altamente conocidos, y por lo tanto, pues no voy a explicar cada uno de ellos, pero ascenso del nivel del mar, usted sabe que se refiere al ascenso paulatino o elevación del nivel del mar medido ya sea por un mareógrafo o medido por un método satelital, ¿verdad? Los conceptos de cuenca hidrográfica, ciudades tropicales, ciudades caribeñas, pues básicamente resumen el concepto del proyecto inicial y el concepto de a dónde queremos llevar el proyecto. Finalmente queremos
incluir, y ya estamos en proceso de relaciones con gente de la República Dominicana, de La Habana, Cuba, con el Instituto de Geografía de Cuba, con la gente de la UNAM en Colombia también hemos establecido algunas relaciones para poder extender este tipo de proyectos a otras ciudades. Aquí entramos entonces directamente en la parte de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, y estas son básicamente el cruce de variables que realizamos para llevar a cabo el estudio. Dentro de las variables sociodemográficas, pues género, edad, estado civil, educación, el número de personas en la vivienda y el ingreso. Esas serían básicamente las variables independientes. Como variables de vulnerabilidad, trabajamos con el tiempo de residencia, la distancia de la persona al cuerpo de agua, si vivía en una comunidad rural o en una comunidad urbana, si consideraba que era inundable o salino el lugar donde vivía, y los datos asociados a temperatura y precipitación para poder hacer entonces relaciones desde el punto de vista de cambio climático. Todas las variables de percepción son este grupo de variables que está aquí, así que medimos en cierta medida si la persona percibía que había un cambio en general sobre la presencia del río, de la quebrada o del mar. Acuérdense que aquí tenemos poblaciones que viven cerca del río Piedra o que viven en uno de sus tributarios, puede ser alguna quebrada, o que vivían cerca de la costa. Así también medimos el peligro general que percibía cada persona, el efecto general que tenía la presencia de esos cuerpos, el efecto general que tenía o que tuvo en el pasado y en el futuro, si las personas se sentían en peligro por inundaciones, si tenían algún remedio para resolver el problema de las inundaciones y qué grupos, de los grupos humanos, nos referimos a niños, adultos, viejos, etcétera, ellos consideraban que estaban más en peligro. Lo mismo se aplicó para la salinidad y lo mismo se aplicó para el ascenso del nivel del mar. Y finalmente, pues, trabajando en una escuela de salud pública, teníamos que preguntar cuál era el estado general de la salud de las personas. Así que estas son todas las variables que estaban incorporadas en nuestro análisis. Un grupo de ellas vienen del cuestionario, otros grupos vienen básicamente de mediciones que nosotros hicimos directamente en los mapas y otras vienen del conocimiento real de la comunidad. Y con eso completamos entonces nuestros objetivos de investigación. Estos son básicamente los objetivos que nosotros delineamos para medir la vulnerabilidad procedente de toda la base de datos que teníamos y, por ejemplo, comienzo con el primero. El primer objetivo fundamental era evaluar si la población más pobre se percibe como la más vulnerable al ascenso del nivel del mar, las inundaciones y la salinidad. Así que básicamente lo que hicimos fue un cruce de variables. Estas variables que están aquí son las variables que estaban representadas en el cuestionario y la variable específica que se cruzaba una con otra, ¿no? Así que básicamente un análisis de multivariables, cruzando unas variables con otras y haciendo los análisis de regresiones para poder medir las relaciones entre esas variables. Medimos también si la población de más edad es la que se percibe como la más vulnerable, evaluar si el género es un determinante entre la percepción que tiene la gente con la vulnerabilidad, evaluar si la población de menos educación se percibe como la más vulnerable, evaluar si la población que lleva menos tiempo en el área se percibe como la más vulnerable, evaluar si las poblaciones rurales o urbanas, si hay alguna diferencia en términos de la percepción de la vulnerabilidad en relación a los temas de cambio climático. También medimos la cercanía al río, medimos también la cercanía al mar, la cuestión de si estar en una zona inundable es un criterio fundamental o el vivir o no vivir en una sola salina y finalmente concluimos con la correlación con la salud, es decir, si la población que es más saludable es la menos vulnerable y finalmente la relación con la temperatura y la precipitación, cómo ésta se relaciona con los cambios en términos de los cuerpos de agua que estaban presentes. Así que básicamente preparamos la cartografía para cada uno de esos objetivos y teníamos, para resumir, teníamos un total de aproximadamente 30 indicadores dentro de cada uno de esos objetivos. O sea que estamos hablando de una cartografía de sobre 90 mapas para cada objetivo y para cada variable y análisis de variables dentro de esos indicadores. Al final,
se produce, luego de hacer los análisis y las regresiones, se produce esta tabla que es un análisis combinado de vulnerabilidad donde básicamente si tenemos 30 indicadores quiere decir que la puntuación más alta que se podía obtener era 30 puntos. Aquí Ocean Park obtiene 25 puntos, por la cual se considera alta. Y si la regresión era positiva, se le asignaba un valor de 1, y si no había relación o era negativa, no se le asignaba puntuación. Así que a base de eso hicimos una clasificación de la vulnerabilidad y esta es finalmente la tabla que obtenemos. Así que esta es la tabla en relación a la vulnerabilidad al ascenso del nivel del mar, esta es la vulnerabilidad en relación a la salinidad, esta es la vulnerabilidad en relación a las inundaciones, y esta es la suma de todas esas vulnerabilidades. Así que eso es una tabla síntesis de la relación entre los indicadores que utilizamos. Luego viene entonces toda la parte de la cartografía. Esta es la interpolación de la vulnerabilidad al ascenso del nivel del mar, y básicamente lo que estamos correlacionando ahí es la vulnerabilidad según se percibe, la vulnerabilidad real y entonces la vulnerabilidad que surgió del análisis de la clasificación que nosotros hicimos. Así que ahí se refleja ese dato. En este caso el color azul representa pues las zonas que son más vulnerables al ascenso del nivel del mar y más o menos hasta donde se extiende, y las áreas amarillas son las comunidades que son menos vulnerables, y las que están en colores rojos, anaranjados, pues son básicamente los valores medios o intermedios. Lo mismo hicimos con las inundaciones, interponamos los valores de inundaciones, los correlacionamos con la realidad. Así que aquí en cada comunidad nosotros podemos, a base de la data real colectada en documentos y en otras capas de información, nosotros sabemos realmente cuáles comunidades son inundables y podemos ver entonces cómo correlaciona la realidad. Todas estas comunidades son inundables y podemos ver cómo correlaciona la realidad básicamente con el resultado de la encuesta. Así que podemos ver que en muchos casos no hay correlación. La gente vive en zona inundable, pero piensa que no se inunda. Eso a veces choca con nuestra realidad, pero eso ocurre. Aquí está la salinidad interpolada. Así que tenemos la interpolación de la salinidad. Nosotros hicimos mediciones de la salinidad en suelo, agua. En aire no hicimos, pero sí hicimos mediciones en suelo y agua. Y la interpolamos con esos valores. Así que esos son los valores de todo nuestro trabajo de campo y de nuestras muestras, ¿no? Entonces, pues podemos ver que básicamente el impacto de la salinidad llega hasta esta zona, principio de la cuenca, fundamentalmente hasta aquí, hasta la comunidad de Puerto Nuevo, y ya de ahí en adelante, pues básicamente no hay una condición salina. Interpolación de la vulnerabilidad a cambio climático. Estas ya son la agregación de todos los indicadores. Aquí tenemos nuevamente nuestra clasificación y aquí tenemos la percepción. Así que podemos hacer una correlación entre la percepción y la realidad. Entramos en comparar nuestros estudios con otros trabajos que se habían hecho. En este caso cogimos los datos del IPCC, los modelamos en un modelo de líneas digitales y básicamente proyectamos esos datos determinando cuáles son las áreas que iban a ser impactadas en cuántos años. Más o menos el modelo básico para Puerto Rico es de 1 metro en 100 años. El área impactada, así determinamos el área impactada en 33 años, partimos del 2005, que es cuando se empezó a colectar esa data, y el área impactada básicamente en 66 años y el área más impactada en 99 años. Estos son los datos del satélite para ascenso del nivel del mar. También compilamos esa data. Podemos ver que en San Juan básicamente hay un incremento de básicamente 2 milímetros por año, particularmente partiendo de 1990 en adelante. Así que estamos en un proceso de ascenso del nivel del mar. Luego comparamos con los modelos de NASA, que son los modelos que utilizamos ayer en el seminario, y nos dimos cuenta que básicamente las proyecciones de NASA y las proyecciones que nosotros teníamos convergen o coinciden bastante similar. Si tuviéramos un modelo de
total descongelamiento de los polos, pues básicamente la ciudad de San Juan quedaría sumergida y esta línea roja, esta flechita, esta estrella roja que está aquí, esa es mi casa. Así que con 60 metros voy a tener la playa en mi casa. Ahí un amigo hizo un modelo de elevación digital de la ciudad de San Juan, cómo quedaría sumergida con los 60 metros de descongelamiento del ascenso del nivel del mar. Esta es la zona bancaria de la ciudad de San Juan, así que básicamente todo quedaría bajo agua. Estamos ahí en el trabajo de campo, algunas fotos de muestreo de agua, muestreo de suelo. Luego, pues muchas muestras las procesamos en nuestro propio laboratorio. Ahí están nuestros estudiantes trabajando, teníamos aproximadamente unos 18 estudiantes graduados trabajando en este proyecto, así que están todos ahí envueltos analizando las muestras de suelo, las muestras de agua, etcétera. Ahí estamos con el equipo de trabajo preparando también la aplicación de los cuestionarios. Esto para ponerle cara a los proyectos, ¿no? Porque a veces hablamos de proyectos y no vemos la gente y creo que es importante que se vea todo el que trabaja. Hay uno de nuestros estudiantes llevando los cuestionarios a las comunidades, trabajo que fue sumamente interesante. Este es parte del equipo de trabajo, estudiantes de maestría y doctorado en salud ambiental. Ahí está el doctor Pablo Méndez, que trabajó conmigo en este proyecto también. Y básicamente estas son las conclusiones. Pudimos determinar a base del diseño del índice que las comunidades con mayor vulnerabilidad al cambio climático son estas, Ocean Park, reparto metropolitano. Las comunidades con menor índice son la Sierra, la Escuría, y así fuimos determinando cuáles eran las comunidades más expuestas y cuáles eran las comunidades menos expuestas. No me voy a detener a leer cada uno de ellos, pero la idea central era esa, con una fórmula que básicamente no se había usado anteriormente, que es la fórmula de incorporar el elemento humano a la vulnerabilidad. Porque todos sabemos que usualmente todos los estudios de vulnerabilidad son básicamente de vulnerabilidad física. Y seguimos con las conclusiones. Quiero terminar con esto. En conclusión, este análisis refleja que los criterios más importantes para determinar una percepción acorde con la realidad es la capacidad del individuo de mantenerse correctamente informado sobre su realidad geográfica. La mayor parte de los casos donde teníamos incoherencia entre la realidad y la información que percibimos a través de las encuestas es que esas comunidades no estaban realmente informadas sobre los peligros y las situaciones a las cuales estaban expuestas. Este es todo el grupo que trabajó en el proyecto, todos son estudiantes de maestría y algunos estudiantes de doctorado, y el proyecto estuvo a cargo pues del doctor Pablo Méndez y de este servidor, que era el director del proyecto. Así que teníamos básicamente unos 20 estudiantes trabajando con nosotros. Y las publicaciones de este proyecto, ya los que participaron del seminario se las entregamos ayer, pero las pueden conseguir en sanjuanultra.org. Tenemos la publicación tanto en inglés como en español, así que usted la puede bajar en el idioma de su preferencia. Aquí puse las dos versiones en inglés, pero allí están en español también. Así que los invito a que accesen los estudios y lo puedan visualizar. Para terminar, siempre es importante en todo este proyecto hablar de la gestión para que se pueda llevar esta información a los políticos y a los que toman decisiones. Así que como parte de este proyecto establecimos una relación con el municipio de San Juan y tuvimos la oportunidad de llevarle la presentación con un enfoque básicamente de gobernanza, y esto es lo que pues le hemos planteado al municipio, y este es el modelo que construimos para el municipio sobre la base de los datos que nosotros teníamos, de tal manera que el municipio pueda implementar unas nuevas políticas públicas. Coincidimos con un momento en que el municipio de San Juan acaba de cambiar de alcalde, ahora tiene una alcaldesa que acaba de empezar muy recientemente, así que hay ánimo, hay deseo de hacer cosas nuevas y aprovechamos esa coyuntura para presentarle pues nuestro trabajo, nuestras conclusiones y presentarle el concepto de lo que nosotros entendemos debe ser en términos de planificación y gestión de la ciudad. Y muchas gracias.